Hola a todas, espero que estén súper bien. Yo soy Andrea Vergara, por si no me conocen, y esto es Nocturno Design Blog, el blog número 1 para aprender a coser. Como pudieron ver en el título del video, hoy vamos a ver una técnica muy interesante que podemos aplicar en diseño que se llama reingeniería. Esta técnica consiste en tomar prendas que ya no pueden ser utilizadas y transformarlas en algo distinto, como una especie de reciclaje. Para este ejemplo tengo por acá unos pantalones que en sí están muy buenos, la tela sigue buena, el color sigue bastante bien, pero ¿qué pasa con estos pantalones? Están rotos en toda la parte de la cola y pues la verdad es que los rotos son bastante grandes, así que remendarlos pues sería primero algo complejo, no quedaría tan estético por la parte en donde están, y aparte si se rompieron en esta parte es porque están demasiado estrechos, así que remendarlos de todas formas haría que se volvieran a romper porque igual quedarían más pequeños de lo que están ahora. Entonces vamos a utilizar estos tres pantalones para hacer algo completamente nuevo. Este de aquí, como ven, también tiene el roto bastante grande. La técnica de la reingeniería la podemos utilizar con todas las prendas que tengamos que ya no sirvan, que ya no las podemos vender o que no las podemos regalar, y podemos hacer cosas diferentes. Algo muy sencillo que podemos hacer es tomar las botas de los pantalones o de los jeans y hacer cartucheras o cositas para el hogar con ellas, pero la reingeniería trata de hacer una prenda nueva con las piezas de las prendas que ya tengo. Puede ser una o pueden ser varias, y tratar de hacer una prenda estética que sea funcional, que se pueda utilizar utilizando el material que ya tenemos. ¿Qué podemos rescatar de aquí? De pronto los botones, si logro despegarlos sin dañarlos, se pueden utilizar. Podemos utilizar las piezas de las piernas que están todavía buenas y mirar a ver en dónde acomodamos esto para que el roto pues no nos incomode con el diseño, los bolsillos. Entonces todos estos elementos que ya tenemos los separamos y empezamos un diseño completamente nuevo. Así que el paso número 1 para la reingeniería es primero mirar con qué prendas vas a trabajar. En este caso creo que este verde con este caqui y este jean en color gris son colores bastante neutros, entonces combinan bien entre sí. Voy a tratar de hacer una chaqueta con estas piezas, así que me voy a poner a descoserlos. En algunas partes voy a simplemente echarle tijera para que sea más rápida, pero si tienes el tiempo y la paciencia de descoserlo, es mejor descoser las prendas para no generar como desperdicios y estas cosas. Así que empecé desbaratando las piernas de los pantalones. Decidí cortarlas para no perder mucho tiempo. Como van a ver, este es un proceso bastante largo, así que entre más pudiera agilizar, mucho mejor. También empecé a descoser los pasadores para poder retirar la pretina más adelante. Esta parte sí fue bastante lenta porque como quería reutilizarlos, aquí sí tuve que tener mucho cuidado con el desbaratador. Esta parte siempre es la más larga, pero te aconsejo que trates de desbaratar lo más que puedas y según lo que vayas teniendo en mente para hacer. También aquí estaba desbaratando el tiro delantero. Afortunadamente estos pantalones eran con botones adelante, así que fue bastante rápido. Una vez que ya tenía todos los pantalones abiertos, empecé a ubicarlos encima de una chaqueta de denim que tengo para ver más o menos qué piezas me pueden caber en qué partes del pantalón. Aquí estaba dándome una idea de qué tanto material tenía para trabajar. Y también empecé a planear cómo iba a ubicar los colores. Como tengo tres colores tan diferentes, decidí hacer unos bocetos muy rápidos para definir los bloques de color que iba a trabajar. Cuando no estés seguro de qué colores utilizar para tus diseños, te recomiendo siempre tener varias opciones y ver cuál te va gustando más. Así que aquí empecé a jugar con los colores según lo que vi que me iba a gastar de tela, para tener las diferentes opciones que mostrarle a mi amigo Simón. Para él es esta chaqueta y estos son sus pantalones, así que igual quería mostrarle a él las diferentes opciones para que él escogiera la que más le gustara. Una vez terminé estos bocetos, le mandé una foto por WhatsApp y empezamos a discutir cuál era el que más le gustaba. Al final escogió el segundo de la primera fila, entonces ya con eso pude empezar a trabajar. Tracé una línea recta y me apoyé del molde de la camisa de padres
para hacer esta chaqueta. No tengo molde de chaqueta talla M de hombre, pero tenía esta camisa talla L y con esta fue que me apoyé para hacer esta chaqueta. Por si quieren ir a descargar el molde, es completamente gratis. Así que empecé a cortar frente, espalda y mangas según los bloques de colores y dejé el resto para después. La parte de la almilla la corté en esta parte inferior de la bota que me sobró después de cortar las mangas, y bueno, lo otro ya verán cómo lo soluciono más adelante. A veces con estos procesos de rediseño es interesante jugar con las piezas y la tela que tenemos para trabajar. También estuve cortando la entretela para la perilla del frente de la chaqueta, la estuve entretelando y aproveché de una vez para cerrar el margen de costura con la plancha y también planchar el resto de las piezas para poder trabajar más cómodamente. Este proceso me tomó alrededor de unas 3 horas y media para que tengan de referencia. Bueno, entonces ya tengo las mangas aquí cortadas, tengo el frente y la espalda ya listos y también tengo por acá la almilla. Y ahora lo que voy a hacer es esperar a otro día porque ya se me fue la luz, está un poco tarde, para empezar a ensamblar la chaqueta paso por paso. Aún me falta cortar el cuello, los puños y mirar qué parte de la pretina voy a utilizar, pero entonces este diseño es algo que se va haciendo como de a poquitos, no es un diseño convencional, a pesar de que estoy apoyándome de un molde para poder sacar estas piezas, porque hay otras formas de hacerlo. Como les digo, no hay reglas puntualmente para hacer una reingeniería, así que lo voy a ir llevando como vaya surgiendo el proceso. Por ahora los dejo y nos vemos otro día. Bueno, hoy es un día diferente, así que hoy no tengo mucho tiempo, pero voy a intentar acelerar al máximo el proyecto. Tengo por aquí las piezas, ya enhebré la fileteadora con el hilo rojo. Estos pantalones tienen el hilo rojo y las costuras abiertas por dentro, así que voy a tratar de seguir el mismo diseño que ya tienen. Entonces voy a empezar literalmente fileteando las piezas para poder unirlas, así que la almilla de la espalda, que es esta de aquí, que está partida en dos, las voy a filetear aquí en el centro para poder unirlas después con la puntada recta. Bueno, aparte de eso, creo que las de la espalda también las tengo que filetear. Esta es esta de aquí, porque esta también va partida por el bloque de colores. Bueno, estas por un lado, así que, bueno, las del frente, creo que les voy a pasar la fileteadora en los costados, aunque en los costados me gustaría más hacerlo en un solo paso. Voy a dejar así por ahora. Voy a ensamblar la espalda y continúo. Y para coser esta chaqueta voy a estar utilizando esta máquina. Esta es el modelo Brelli 1100, que es la máquina más sencilla que tienen. Me causa mucha curiosidad de ver cómo se comporta esta máquina con estas telas que son gruesas, porque el modelo de 29 puntadas me gustó mucho cómo se comportó con la bermuda de hombre, que si no han visto ese video se los voy a estar dejando en pantalla. La verdad se cosió muy bien y tengo curiosidad de saber si todas las máquinas son iguales o si tienen alguna diferencia en cuanto a la potencia y eso. Cambio la aguja por una 116, súper importante. Y ahora sí, lo que voy a hacer es tomar las dos piezas de la almilla y las voy a coser por esa parte del centro con el margen de 1 centímetro. Aquí ya está la pieza. Ahora voy a terminar de armar la espalda. Voy a hacer lo mismo con estas dos piezas de acá. Lo que me tiene en duda es si debería o no cambiar el color. Sé que eso me va a retrasar bastante el proceso porque son 3 colores distintos, pero no sé que también se vea esto con hilo negro. Creo que lo voy a dejar con el hilo negro. Y así es como va la espalda. Estos serían los bloques de colores. Ahora pues le voy a pegar la almilla en la parte de arriba. Bueno,
Y acá entonces me devuelvo hacia el otro lado. Y así es como vamos por el revés y acá por el derecho. Como ven, las costuras me empatan perfectamente en la parte del centro, que era lo que quería. Ahora voy a recortar esta parte que me sobró de aquí. Realmente pues es muy poquito, son 2 centímetros, y le paso la fileteadora. Bueno, y creo que le voy a pasar una puntada de pespunte a la almilla como para darle un toque diferente, porque al verde y al caqui no le quiero dar ningún pespunte, pero de pronto sobre el denim sí se vaya a ver bien. Eso para terminar la espalda por ahora. Y creo que está bastante bien. Ahora voy a pasar al frente. Realmente no creo que alcance a hacer mucho hoy. Para este sí tengo que cambiar los hilos de color, entonces tengo acá las piezas que ya ayer le puse la entretela a la perilla y ya doblé el margen de costura 1 centímetro hacia adentro para poder pasarle la costura de la perilla, pero estaba notando que estas perillas de las chaquetas de denim no suelen llevar el cuello hasta la punta, sino que lo llevan nada más hasta acá. Aquí está el ejemplo. Como pueden ver, el cuello llega aquí hasta donde empieza la costura, así que voy a cerrar primero esta parte de aquí arriba, derecho con derecho, con margen de 1 centímetro. Básicamente el mismo procedimiento que haríamos para cerrar la perilla de una polo. Ok, entonces doblo la perilla hacia el derecho, pues derecho con derecho, pero el margen de costura lo mantengo así dobladito y aquí le paso la costura. Y ahora simplemente le voy a dar la vuelta y saco muy bien la puntica. En este tipo de puntas no es necesario piquetear. Bueno, lo que sí hay que piquetear es el margen de costura del cuello, esta parte pues de aquí, porque aquí vamos a coser el cuello más adelante. Pero este drill a veces se tiende a deshilachar muy rápido, así que lo voy a dejar así. Cuando vaya a coser el cuello sí le hago el piquete para evitar algún desastre en esta zona. Como ya tengo el margen de costura doblado acá, simplemente se le voy a pasar. Así es como va la perilla, una perilla sencilla. Voy a repetir lo mismo con el color verde. Voy a unir hombros. Estos no los voy a hacer con costuras abiertas. De todas formas, esta costura de aquí no se va a ver. Así que voy a poner derecho con derecho las piezas del frente y la espalda y los voy a coser con la puntada recta. Luego les paso la fileteadora. Y ahora simplemente les vuelvo a pasar el pespunte sobre la almilla, igual que hice en la espalda. Perfecto. Bueno, creo que me da el tiempo apenas para montar las mangas. Ya saben que tengo un video solo de la explicación de cómo montar mangas, así que voy a ser muy breve y pondré esto en cámara rápida. Algo que sí quiero probar es que también va a coser la máquina en esta parte de aquí, porque la manga la voy a pespuntar, y aquí le dejé el pedazo de bolsillo porque me pareció como curioso que llevara este detalle. Así que vamos a ver qué tal se comporta para pespuntar ya estas 1, 2, 3, 4 capas de tela. Bueno, y ahora sí llegó el momento de la verdad. Voy a pasarle el pespunte a la copa de la manga, así que vamos a ver qué tal, cómo le va a esta máquina. Si no pone problema, significa que tiene el mismo arrastre de la 2900 y asumiré que entonces todas las máquinas tienen esa misma característica. Aquí creo que lo voy a hacer a 2 tonos, entonces voy a parar aquí la costura. Y ahora sí, el hilo negro. Pasó perfecto. Perfecto, lo cual me gusta y le da un punto extra a la máquina el hecho de que pueda coser tantas capas de tela gruesa sin ayuda del prensatelas de doble arrastre. Así es como va
la costura. Quiero que vean qué bonito. Tengo 4 minutos. Voy a terminar de cerrar los costados y de pasarles la fileteadora y luego me voy a concentrar en los detalles ya de diseño de la chaqueta. Entonces nuevamente costura recta y luego la fileteadora. Perfecto, así es como la llevo. Ya está literalmente ensamblada todo el cuerpo de la chaqueta, es decir, frente, espalda y mangas. Creo que va bastante bien. Y bueno, por ahora me voy a clase y más tarde voy a hacer todo lo que es de diseño. Voy a definir cómo va a ir el puño. También voy a cortar la pretina que sobró de los pantalones para ponerle en la parte de abajo de la chaqueta. Y también los bolsillos tipo espada. Creo que se los voy a poner aquí abajo. No sé si los dos o solamente uno. Y de pronto le hago algo más a la espalda y ver de dónde voy a cortar el cuello sport. También necesito despegar todos los botones de golpe para poder ponerlos en la perilla, así que en un ratico vuelvo por acá. Mismo día, pero varias horas más tarde llegué de clase y empecé a descoser los bolsillos espada de los dos pantalones. También intenté quitar con un alicate los botones de golpe que venían en el frente. Mi intención era reutilizarlos para ponérselos en el frente de la chaqueta, pero me llevé una desagradable sorpresa al intentar retirarlos, pues terminé dañándolos y intenté de varias formas, pero no fui capaz, así que lastimosamente no los voy a poder utilizar. Eso me dio algo de tristeza, pero bueno, nada que hacer. También los remaches de los bolsillos no fui capaz de despegarlos, así que simplemente recorté ese pedazo y le dejé el remache ya puesto. Para el cuello literalmente calqué el cuello de mi chaqueta en denim. No tenía nada de ganas de hacer un molde de cuello desde cero y luego rectifiqué que la medida de ese cuello casara con la medida del escote de la chaqueta. Como vi que casó perfectamente, simplemente agregué márgenes de costura y empecé a ver en qué partes de la tela que me queda podía cortar estas piezas. Decidí cortarlo la mitad en verde, la mitad en caqui, porque no me cabía el cuello completo en los pedazos de tela que me quedaban, así que mitad y mitad creo que también queda bastante bien para el concepto de esta chaqueta. Bueno, ya tengo descosidos los bolsillos del pantalón verde, los bolsillos del pantalón caqui, también las pretinas, la del verde y la del caqui, que las voy a usar para el ruedo de la chaqueta, y también descosí la pretina del jean gris para hacer los puños y corté el cuello, que ya lo tengo acá. Entonces creo que voy a empezar montando el cuello para poder terminar esta parte del escote, así que lo que voy a hacer es que la mitad del cuello va a ser caqui y la otra mitad va a ser verde. Entonces voy a juntar un cuello verde con un cuello caqui, derecho con derecho por la parte del medio, y luego voy a entretelar uno de ellos con la misma entretela tejida que utilicé para la perilla. Y ahora, ya que lo tengo entretelado, pues lo voy a cerrar, lo voy a coser como un cuello normal. Piqueteo puntas. Y ahora sí voy a hacer el piquete de acá del cuello. Entonces aquí donde termina esta costura hago un piquete sobre el escote para poder voltear este margen de costura. Con mucho cuidado, que me quede algo así. Lo mismo en el otro lado. Y ahora lo voy a poner la parte que no lleva entretela con el revés de la tela. Y lo coso igual que he cosido otros cuellos en el canal. Primero con la puntada recta y luego le paso el pespunte. Este proceso de coser cuellos es muy fácil, es la misma forma de coser un cuello de camisa, así que si todavía no sabes, nuevamente en el tutorial de la camisa que estoy usando como molde base puedes encontrar este paso a paso, es súper sencillo y vean cómo queda. En esta parte me demoré una buena media hora tratando de acomodar los bolsillos y que me quedaran lo más parejos posibles. Dato a considerar, creo que es mejor terminar la chaqueta, coserle la pretina, los botones y dejar de últimos esta parte
parte de los bolsillos. Afortunadamente la máquina cosió sin ningún problema y pues eso fue algo que me agradó. En este punto ya estaba bastante cansada, llevaba cosiendo desde la mañana, tuve clase, luego un en vivo y aquí seguía cosiendo la chaqueta, así que le pedí a un amigo que por favor me hablara por celular para poder mantenerme despierta, así que me van a ver hablando con el celular en algunas tomas de este video, pero bueno, lo que sea con tal de terminar esa chaqueta en ese mismo día. Acomodé la pretina, mitad caqui, mitad verde, y la empecé a coser con puntada recta al ruedo de la chaqueta. Luego empecé a coser los pasadores nuevamente. En esta parte también me gustó que cosiera sin ningún problema esta parte tan gruesa. Con mi máquina Brother siempre tenía que usar el prensatelas de doble arrastre para estas telas tan gruesas. La parte de los puños fue algo compleja porque este denim tenía algo de elastano, pero al final creo que quedó bien. De todas formas, si le quisiera hacer algún cambio, creo que sería hacerle el puño un poquito más angosto. Creo que quedó un poco ancho, pero todo esto es parte del proceso. Acomodarlo fue un poquito difícil, pero ya una vez sujetado con alfileres fue bastante sencilla la confección porque me apoyé del brazo libre de la máquina para coser en un solo paso. Eso también me pareció bastante sencillo. Hacer toda esta chaqueta me tomó alrededor de unas 11 horas aproximadamente. Es un proceso bastante laborioso, pero creo que valió la pena. Bueno chicos, son ya casi las 10 de la noche, pero casi acabo. Nada más me faltan los botones, pero tengo que ir a comprar botones porque no pude reutilizar los que ya tenía acá. Entonces cuando la termine se las muestro pues cómo queda, porque obviamente me queda grande, así que en un segundo ustedes ya la verán. No es propiamente un segundo más. Al día siguiente fui a comprar botones y estuve marcando la posición en el frente de la chaqueta. Esta máquina tiene una ojaladora en 4 pasos. La verdad, hacer los ojales me pareció bastante fácil. Lo único que hay que tener presente es que hay que marcar muy bien el inicio y el final del ojal para que todos queden exactamente iguales, pero de resto la confección fue súper fácil. También le puse los botones de golpe con ayuda de mi troquel. Si tú no lo tienes, puedes ir a el centro o algún almacén donde vendan estos insumos y allá seguramente te los pueden poner. Es bastante sencillo y si tú te dedicas a confeccionar muchas cosas, creo que es una herramienta que te va a servir. Este es el resultado de la chaqueta. Como pueden ver, quedó bastante bonita. Se me desfasaron un poquito los bolsillos, pero creo que le da un toque de personalidad. Además de que en la parte de adentro le puse una marquilla de las que encontré de la marca que tenía desde hace años. Esta marca ya no existe, pero encontré esa marquilla y decidí ponérsela como un detalle extra para terminar el regalo para mi amigo Simón. Espero que les haya gustado de verdad este proceso y si quieren ver más videos de moda sostenible o de confección, ya saben que tengo varias listas de reproducción con muchos tutoriales de costura. Y no siendo más, los dejo por acá con la reacción y la revelación de esta chaqueta con mi amigo Simón. Nos vemos en el próximo video. ¿Listo, Simon? Listo. Sí. A la 1, a las 2 y a las 3. Oh my god. What? A ver. ¿Cómo te quedó? Bien. Es un estilo diferente al que pero me gustó y es como súper extraño ver como todas las prendas volvieron a hacer otra prenda, pero mucho más funcional, por lo menos ya no sirve. Pues, la verdad me encantó. ¿No viste el detalle oculto? ¿No viste? El detalle oculto. ¿Cuál es el detalle oculto? ¿Está oculto? ¿Qué tal lo que hizo ese detalle oculto?
No, ayuda. Ay, qué lindo. Yo pensé que era como a recuperar esas cosas como por lo menos posible. ¿Qué opinas? ¡Tarán!